hemos tomado contacto con el general del Ejército en situación de retiro, Roger Ceballos, para tener informaciones precisas y analizar lo sucedido en Puno el día de ayer, tanto en Juli como en Ilave. General Ceballos, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Buenas noches, don Fernando. Si me permite iniciar los citados con lo siguiente. Sí. Tolerancia que nunca replica no es tolerancia, es cobardía. ¿Y por qué lo digo esto? Cuando aparecieron las fuerzas militares en Puno, inicialmente fueron impedidas o trataron de impedir su ingreso. Posteriormente, en el sector de Desaguadero, tropas que no cumplían ninguna función de control de disturbios ni de liberación de carreteras fueron atacadas. En ambos casos, las fuerzas militares actuaron con tolerancia. Ahora, también por tolerancia, por defender la vida, por defender los principios democráticos y por defender la libertad de nuestro país, nuestras tropas no han hecho uso de las armas. Me pregunto, ¿no han hecho uso de las armas porque fueron muy tolerantes o porque fueron cobardes? Ninguna de las dos cosas. Nuestras tropas no han hecho uso de sus armas porque lamentablemente hay un doble discurso del Ejecutivo. Por un lado, nos sacan el decreto supremo o el decreto ley en que autorizan y regulan el empleo de las fuerzas y el uso de las armas. Perfecto, dijimos nosotros los soldados. Pero ¿qué pasó? Que veladamente dan la indicación que no se empleen las armas. ¿A dónde quieren llegar? ¿Cómo se llaman las instituciones que resguardan la seguridad y la defensa territorial? Instituciones armadas. Pero, y en este caso, ¿por qué las instituciones, las Fuerzas Armadas que están interviniendo no tienen armas? Es algo paradójico, es algo inconcebible. Y el daño que se está causando no solamente es a la imagen institucional de las Fuerzas Armadas, se está causando un daño irreparable a la imagen del Estado-Nación, no del gobierno, del Estado. Porque imagínese usted que alguien, algún inversor, tenga la intención de invertir en el Perú, conocedor de lo que está aconteciendo, y ver las imágenes que sus Fuerzas Armadas y su Policía Nacional no pueden controlar una turba, que mucha de esa turba que son subversivos, ¿usted cree que se animarán a venir a invertir en el Perú? Más aún, cuando vemos las Fuerzas Armadas, los integrantes de las Fuerzas Armadas, que sale el premier Otárola, y como se dice coloquialmente, se lava las manos. Dice, no conozco las disposiciones que se han dado, no conozco la conducción de operaciones, no conozco el resultado de las operaciones. ¿Qué pretende con esa acción? ¿Qué consigue con esa acción? Lo único que está haciendo es mellar la moral, que es una fuerza principal y fundamental en todos los hombres que vestimos el uniforme de la patria. ¿Piensa acaso el señor Otárola, piensa acaso la señora Presidente, de que postergando la acción decidida y firme de la intervención de las Fuerzas Armadas por el posible costo social que se produzca, va a lograr la paz? Cuidado, mucho cuidado. No vaya a ser que por postergar la decisión de la intervención firme, legal y constitucional de las Fuerzas Armadas, próximamente tengamos un país o un sector del país ingobernable. Me preocupa. Bueno, irreparable, dice usted, e ingobernable son adjetivos que no están necesariamente sustentados en los hechos. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado al mando de la fuerza militar que estaba en Ilave cuando fueron hostilizadas por una turba? He vivido situaciones similares. Y las he vivido en Tarapoto y en el control de Yurimaguas. Recibí la orden del jefe del Comando Conjunto de intervenir, con presencia de en ese entonces premier del Castillo y de la ministra del Interior. Me dijeron, intervenga y abra la carretera.
Yo le dije, no se puede hacer como usted lo está ordenando. Permítame emplear las leyes, las normas y el diálogo hasta donde se pueda. Solicito 48 horas para develar esta situación, y así lo hice. En este caso, tenga presente que a nosotros el Estado, la nación, nos entrega a gente joven, que nos las entrega a nosotros para que resguardemos su vida, para que privilegiemos su vida. ¿Qué hubiese hecho yo? Muy bien. Primero, lo que dictan las normas, y está contemplado en el decreto ley. Primero, tratar de hablar, tratar de conversar. Imposible, empleo de las armas no letales. Y tercero, empleo de las armas letales. Y las armas letales se emplean y se pueden emplear porque así está contemplado en la Constitución y podríamos haber realizado disparo a las piernas para evitar que la turba logre lo que ha logrado, asesinar a 6 hasta ahora soldados nuestros. Téngase presente que fueron rodeados, no tenían otra salida y formaron una cadena humana para pasar el río. Yo he trabajado en Hilario, he trabajado en Puno, he trabajado en Santa Rosa, conozco la zona y conozco el río. Ese río es variable. Cuando han empezado en cadena humana a pasar el río, los subversivos, porque esos son subversivos, a la cadena humana que estaba pasando el río, los atacaron con piedras, con guaracas y con avellanas. Producto de los impactos de las piedras lanzadas con guaracas y las avellanas, se rompió la cadena humana y varios soldados fueron arrastrados por el río. Pero yo, como le digo, antes de cruzar el río, hubiese hecho el empleo de las armas, porque estoy facultado por la Constitución y las leyes. Muy bien, general Ceballos, hemos escuchado su punto de vista y nos ha recordado experiencias que ha vivido usted en Tarapoto bajo la presidencia del Consejo de Ministros de Jorge del Castillo. Muchas gracias por su presencia en Las Cosas Como Son y muy buenas noches, general.